Bueno, el doctor Santiago Jacín es el director del Servicio Nacional de Salud, SENASA. Es una persona que ya había pasado por aquí, bueno, pues, pero en la campaña electoral, cuando tenía tiempo, porque él dirigió el sector externo, que pues había una eh, estructura que fue aglutinado en lo que se llamaba Organización Luis Abinader, que era el sector externo, OLA, y en esa condición lo trajimos aquí para hablar, pues por supuesto, de todo ese trabajo político. Y ahora no es que no vamos a hablar del tema político, porque Dios nos castiga si hacemos eso, entonces, pero sí vamos a hablar un poco de la gestión de SENASA y, bueno, pues los logros obtenidos hasta este momento. Saludos, doctor, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti una vez más. Para mí venir a tu programa es más que un honor, ¿Cómo, porque no es desde ahora que estamos viniendo, hace cómo no? muchos años que Ah, estamos asistiendo a tu gran público, al cual me honra a mí poderle llegar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, doctor, ¿cómo va SENASA? ¿Cómo pues, se sigue expandiendo? ¿Cómo está este servicio cuya ganancia es la salud de la gente? ¿Cuál ha sido el aporte de la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader? Y por supuesto, bajo las ejecutorias de usted. Bueno, quizás ahorita te tenga que decir, repíteme dos o tres de las preguntas, SENASA pero en sentido general. SENASA va muy bien, gracias a Dios. Creo que con el eslogan o uno de los eslogans que tenemos, que es SENASA indetenible, hemos Okay. conseguido cosas históricas que nunca antes se soñaron tener. No fue que ni siquiera se intentó, no se soñó tener. Y cosas como universalizar la salud en la República Dominicana, donde el señor presidente de la República y la señora vicepresidenta de la República se enfocaron desde el primer día en el Congreso Nacional tomando la toma de posesión. El presidente nos encarga pues afiliar 2 millones nuevos en el SENASA. En el momento pues hasta nos reíamos y cuando empezamos a calcular lo que son 2 millones de personas, hay países que no llegan a 2 millones de personas. Y pues nos tiramos a las calles a cumplir con un mandato del señor presidente, donde pudimos conseguir no solamente los 2 millones de personas, sino en el entra y sale hemos conseguido en plena pandemia más de 2 millones de personas poderla afiliar para poder llevar la universalización de la medicina o de la salud a casi un 100%. No te puedo hablar de un 100% porque recuérdate que estamos tratando con los números del censo del 2010, que dio muchos problemas, que dio mucha inexactitud, y entonces nosotros tenemos como gobierno que basarnos bajo ese censo. Pero Es lo oficial que hay. exacto, te puedo decir que tenemos ya entre las ARS privadas y la ARS SENASA, que es una de autogestión del gobierno, pues ya existe el 98% de la población dominicana. Y entiendo que no puede haber mejor éxito que eso para un gobierno. Cuando tú ves que la salud, la copia de la seguridad social vino de Chile y Colombia, todavía en Chile y Colombia, aún siendo más viejos que nosotros, no llegan a la universalización de la salud. Eso es un logro que el gobierno del señor presidente Luis Abinader va a tener siempre en sus memorias. Es un logro que los dominicanos debemos de sentirnos orgullosos, porque por primera vez en la historia desde que somos republicanos, un dominicano no tiene que pedir favores para ser atendido, un dominicano no tiene que pedir ayuda para ser operado, un dominicano no tiene que pedir ayuda para poder tratarse un cáncer. Eso está cubierto por la Seguridad Social y está cubierto por el Seguro Nacional de Salud, que es SENASA, y esto le cubre a 7.4 millones de personas que SENASA ocupa, en más del 72% de la población dominicana. Y eso a nosotros nos honra. Nos honra porque hemos podido ayudar tantas personas, hemos podido ayudar tantas personas necesitadas que antes tenían que pedir, solicitar, en muchos casos, los que vivimos en pueblo, tener que llegar a humillarse
a pedir favores para poder atender un hijo o un familiar, nosotros ahora nos encargamos al 100% de la salud del pueblo dominicano y eso nos honra 100%. ¿Y qué pasó, doctor? Porque me extraña entonces con esa cobertura del 98% de Senasa 72, pero teníamos una franja donde se hablaba de la parte subsidiado contributivo, que bueno, ahí había gente que podían pagar o algo así por el estilo, que no podía ser el Estado totalmente, ese híbrido. ¿Qué ha pasado con esa franja? Eso no nos corresponde a nosotros como ARS, eso le corresponde al Consejo Nacional de la Seguridad Social, que junto con la CISARRIL tienen que hacer los números para autorizar de que esto pueda hacerse. Pero se está haciendo todo lo humanamente posible para que ese subsidiado contributivo pueda lograrse, podamos poder hacerlo a full capacidad para que el dominicano todavía tenga mejor cobertura. La última vez, que hablé creo que con un funcionario creo que fue con Chanel cuando estaba allá, no sé, se hablaba de que había un 30% más o menos de ese renglón subsidiado contributivo de ese bueno, más o menos el porcentaje, no podemos hablar de porcentaje porque habría que primero empezar a aplicar esto para ver qué cantidad puede aplicar para eso. Si tú recuerdas, nosotros en la República Dominicana las estadísticas dicen que el 60-62% de los negocios son informales. Sí. Entonces, cuando tú tienes un negocio informal tan alto dentro de un país, tú no sabes cómo va a reaccionar ese vendedor ambulante, ese vendedor de ropa de paca, ese vendedor de las calles a el seguro, a ver si va a modificar su seguro o no. Entonces a mí no me gustaría hablar de un porcentaje, como me dijiste que te dijo la otra persona. A mí me gustaría esperar que el Consejo Nacional de la Seguridad Social pueda tomar la decisión de que ya podemos implementarlo. Así como te prometí en campaña que yo volvía, te prometo que el día que eso esté, voy a volver. Bueno, pero en cuanto a lo que le toca a la parte oficial, sobre todo al sector subsidiado, esa parte está casi 100% completa. Hoy en día tenemos casi 5.8 de subsidiados a nivel nacional, los cuales no es que casi, están completas. Y no solamente eso, otro logro histórico de Senasa, de nuestra gestión, fue poderle duplicar la cobertura económica a cada paciente. Generalmente se entendía que todos los logros eran para el paciente contributivo, o sea, para el paciente que aporta. Nosotros en Senasa conseguimos hacer un cálculo matemático y pudimos conseguir, con los mismos ahorros de nosotros, llevarle a 2 millones de pesos a cada afiliado de Senasa, independientemente que sea contributivo, pensionado, jubilado o subsidiado. Esa persona que en cualquier otra ARS solamente se le cubre 1 millón de pesos, nosotros en Senasa le cubrimos 2 millones de pesos. Y tú dirás, ¿y qué gana esto? Eso gana mucho, porque cuando tú tienes un familiar con cáncer, que solamente una sección de quimioterapia son 280, 250 mil pesos, y le ponen 10, el paciente tiene que buscar 1.500.000. El afiliado de Senasa, sea contributivo, subsidiado, pensionado, va a tener que buscar nada, porque nosotros le llevamos a la cobertura hasta 2 millones de pesos por año. Eso quiere decir que si el año que viene tú vuelves a tener algún problema, tú tienes tus 2 millones de pesos. Pero lo tenemos en 16 patologías. Si tú tienes la desdicha o mala suerte de coger esas 16 patologías, tú vas a tener una cobertura de Senasa de 32 millones de pesos por año y se te renova todos los años. ¿Usted quiere que yo le diga algo? Mi seguro es Senasa, yo soy Senasa contributivo. Eres un hombre inteligente. Pues que tengo seguro internacional, pero el de aquí es Senasa. Yo te puedo asegurar que con el de Senasa tú vas a tener más cobertura que con el internacional. Lógicamente, el internacional te va a brindar quizás algunas tecnologías que en el país no tengamos por los costos, porque los médicos dominicanos están igual de preparados que los norteamericanos o los europeos, pero tenemos algunas deficiencias en tecnología en las clínicas privadas que ya en la Ciudad de la Salud, que se está casi inaugurando,
la tecnología de punta que vamos a tener, no va a haber nada que envidiarle para salir de este país. No, y aquí vimos la competencia en el tema de la pandemia. Aquí los ricos que siempre salen por cualquier Se tipo de quedaron aquí chequeo se tratándose. quedaron aquí fue Claro, que se trató. Y aquí hubo menos mortalidad que en cualquier así otro mismo. Y país del eso, mundo. la cobertura de 2 millones de pesos es una tranquilidad enorme, porque el gobierno dominicano se ha enfocado en lo que debe de enfocarse un gobierno. Número uno, la salud, y número dos, el ahorro de bolsillo de cada paciente. Porque la gente no entiende que un paciente cuando sale al médico, fuera de lo que gasta de transporte, tiene que pagar diferencia, tiene que pagar diferencia en medicina, y nosotros al subsidiado se lo cubrimos al 100%, ¿Cómo no? sin copago. ¿Cómo no? Hablemos un poco del tema del subsidiado, porque siempre inclusive los propios presidentes que ha tenido el Colegio Médico Dominicano y otra gente siempre han el tema de la denuncia de que el subsidiado apenas se aceptan en los hospitales públicos y que uno va a una clínica con un subsidiado y No, no lo aceptan. mira, ¿Cómo va eso? déjame informarte una cosa. Cuando fue creada la seguridad social en nuestro país, el subsidiado lleva una cápita muy diferente a la cápita que lleva el contributivo. Con esto te quiero decir que los costos que nosotros tenemos con el subsidiado deben de ser muy bien administrados. Y eso fue hecho para la Red República de Salud, que quiere decir que el subsidiado tenía que atenderse obligatoriamente en los centros de UNAP o centros de atención primaria del gobierno o en los hospitales. Y en aquellos casos donde los hospitales, como en el caso que nosotros recibimos, en el Mario Lama recibió en el servicio, que recibió más de 50 hospitales, estamos hablando de un 30 y tantos hospitales en condiciones inhumanas, en esas provincias donde esos hospitales, como mi provincia, San Pedro de Macorís, el Hospital Musa, era inhumano. Entonces nosotros tuvimos que afiliar a algunas clínicas privadas, pero con la misma tarifa que se le da al hospital, para que esas clínicas pudieran darle el atendimiento al paciente mientras la red pública se activaba. Okay. Entonces ya, por ejemplo, yo te puedo decir que quedan muy pocas clínicas con el subsidiado, clínicas privadas, porque en la gestión del señor presidente de la República, en estos 2 años y tanto que tenemos, pues ya se ha mejorado la red pública, se están inaugurando hospitales, ahora se va a inaugurar el Hospital de la Mujer, se va a inaugurar el Hospital de Herrera, que es una maternidad, se está inaugurando en Santiago, se está inaugurando en La Romana, se inauguró en Villahermosa, entonces ya las cosas están cambiando, pero el Colegio Médico sabe muy bien que el subsidiado se hizo para la red, lo que le llamamos Red República. Ok, y el subsidiado es solo para la No red tiene, pública. no tiene cómo verse en el sector privado, a menos que tú me digas, por ejemplo, en el ensanche en San Carlos, no hay hospital ni hay atención primaria, porque el hospital está cerrado o no tiene tomografía o no tiene resonancia, entonces yo tengo como gerente que buscarle al grupo de San Carlos, a ese barrio, donde no tenga que trasladarse a San Cristóbal a hacérselo, por Dios. Hay que buscar un centro privado, discutir esas tarifas hasta que el gobierno pueda cumplir con el sector público para poderlo mandar de nuevo allá. ¿Cómo no? Y bueno, eso le están pagando ustedes a los hospitales, le está yendo bien con esos seguros, pueden recibir algunos, qué sé yo, algunos ingresos. Yo te puedo garantizar al 100% que si no fuese por el aporte que ellos nos generan, o sea, la facturación que los hospitales nos generan a SENASA a través del subsidiado, los hospitales hoy en día estuvieran en un déficit muy grande. Aún con el buen atendimiento que se ha tenido y el buen manejo que se ha tenido en los hospitales, porque hemos hecho inclusive un premio a la calidad de los hospitales y de los gerentes de los hospitales, hoy en día dependen en un 60% de SENASA. ¿Cómo no? Mire, hay una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la empleomanía del sector público.
si mal no recuerdo, de que es una obligatoriedad el asunto de afiliarse a SENASA, tener su seguro médico. Sin embargo, eso no se ha producido al 100%. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es la realidad al día de hoy? No, mira, la ley es la ley y hay como tú dices, estás en el 100% correcto, pero yo no he querido acatarme a ella porque yo entiendo que el que venga a SENASA tiene que venir con la seguridad de que se va a afiliar al mejor seguro que la historia dominicana ha puesto, en las manos de cualquier dominicano, y lo ha demostrado. Hemos conseguido más de 2 millones de afiliados en el subsidiado, hemos conseguido casi 400,000 en el contributivo en apenas 2 años y 8 meses, y eso se ha hecho por la confianza que los médicos le han dado a los pacientes cuando le dicen, con SENASA no tenemos ningún problema. SENASA paga, SENASA tiene las mejores tarifas, SENASA está en todos los lugares. Y para que tengas una idea, SENASA es la ARS con mayor número de prestadores de salud. Nosotros tenemos más de 9,000 prestadores de salud entre médicos, hospitales, clínicas, laboratorios y centros diagnósticos y odontólogos. Y eso le da la garantía al afiliado de SENASA que donde quiera que pueda estar en el país, la emergencia está cubierta. Porque la gente cree que un seguro médico es para decir yo tengo un seguro médico. El seguro médico, la importancia del seguro médico es para enfermedades catastróficas y para casos de emergencia. Que tú te vayas, Dios te libre, en una Semana Santa, en unas Navidades, al interior, tienes un accidente y en una clínica te dicen, usted no tiene seguro, tiene que darme 200,000 pesos de depósito. Ahí es que sale la importancia de tú tener SENASA, que a la clínica que tú llegues a nivel nacional, No importa el estatus, porque estamos hablando, por ejemplo, de las principales aquí, del Distrito Nacional, Santiago. En Santiago, la que tú quieras. Me imagino, la que tú quieras. Pienso Homs, pienso Sedimás, pienso Corazones Unidos. Sin ningún problema. Las tres que has mencionado están incluidas en SENASA. Las tres que han mencionado. Entonces, eso te quiere decir a ti que te da una seguridad desde Montecristi a Higüey, desde Higüey a Pedernales, de que donde quiera que tú estés, vas a estar cubierto con SENASA. ¿Cómo no? Bueno, pues estas son buenas noticias. Le agradezco estas informaciones al doctor Santiago Jacín. Nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos venimos con la parte complementaria. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la gestión del presidente Luis Abinader en sentido general. Vamos a hablar del PRM, el sector externo y bueno, no sabemos también si podría, yo no sé, si el doctor estaría animado. Él es de San Pedro de Macorís y le gusta mucho su provincia. Uno sabe también si podría haber una candidatura por ahí. Él podría decirlo después de estos consejos de mucho interés. Continuamos con esta entrevista con el doctor Santiago Jacín. Él es el director del Servicio Nacional, de SENASA, del Seguro Nacional de Salud, para que el doctor Mario Lama no se nos ponga guapito, ¿verdad? Bueno, en el aspecto político ya hablaba del liderazgo que asumió el doctor con la parte del sector externo. Doctor, usted aquí cuando vino, yo siempre, no es que tenga una memoria tan larga, pero usted me hablaba de la cantidad de veces que en actividades políticas e inclusive más de la que se veían, se difundían, las veces que visitaban comunidades apartadas, municipios, con el entonces candidato Luis Abinader y presidente de la República. ¿Usted cree que todo ese acompañamiento que se hizo y todo ese trabajo y esas visitas en el terreno
Ahora las ejecutorias de este gobierno pues han sido reciprocadas a lo que ustedes iban a pues pedirle a los moradores de esas apartadas comunidades y grandes centros urbanos a pedirle el voto. ¿Ha sido reciprocado esto en esta gestión de gobierno? No solamente ha sido reciprocado, nosotros hemos superado con creces las promesas de campaña. Si nos vamos en orden, tú tienes en el área de zona franca, se ha levantado más de un 30% de la zona franca a nivel nacional, cuando otros gobiernos decían que era un modelo obsoleto. Hoy en día, los pueblos donde existen las zonas francas se han revitalizado, se han levantado. Cuando tú tienes que la empleomanía ha crecido de forma galopante, cuando tú tienes que la economía se ha mantenido aún en pandemia, cuando tú tienes que la economía ha crecido aún bajo la guerra, cuando tú tienes que la producción nacional se ha multiplicado y estamos en camino a ser autosuficientes en la producción nacional, yo creo que lo que se prometió en campaña es mucho. Pero cuando tú tienes nuestras carreteras que se pueden terminar, carreteras y hospitales que tenían 4, 5, 6 años en construcción, nosotros acabamos de entregar, o entregó el señor presidente de la República, en Villahermosa, un hospital que se construyó en 1 año y 1 mes, equipado completo. Cuando nosotros recibimos hospitales, 50 y tantos hospitales que estaban cerrados por años en una supuesta remodelación que yo sigo diciendo que era por una incapacidad administrativa que tenían. Cuando tú tienes un gobierno que hace la universalización de la salud y lleva a casi 10 millones de personas a no tener que pedir favores, a tener un seguro médico, a poder tener la confianza de ir a un hospital, nosotros creo que no prometimos cambio, nosotros hicimos un cambio en este país. Cuando tú tienes un gobierno que en la reforma eléctrica vamos a tener energía renovable en el 25, en el 26, con mayor capacidad que la que tenemos hoy, eso no fue un cambio que prometimos, son hechos reales que tenemos. Cuando tú tienes un gobierno que prometimos en cada rincón de este país que íbamos a tener una justicia independiente, ahí está la justicia independiente, donde no se ha podido involucrar ni al gobierno ni a los funcionarios del gobierno en que están influenciando en la justicia. Eso es un cambio que hemos hecho. Cuando tú consigues que las líneas aéreas tengamos cielo abierto para poder traer turistas a este país, que hemos roto todos los récords de turismo en este país, yo creo que cumplimos con todas las promesas que hicimos a nivel nacional. Yo creo que el gobierno de Luis Abinader, no solamente él y su gobierno van a pasar a la historia como uno de los gobiernos que ha transformado este país. Cuando tú tienes un gobierno que agarra el área de Pedernales, que se querían regalar esas tierras entre personas del gobierno o no del gobierno pasado, y lo estás reformando para hacer una área de turismo verde totalmente, eso es un cambio que se ha hecho en este país. Aquí no va a pasar por los próximos años un gobernante que esté más comprometido con la República Dominicana que Luis Abinader. Y hoy me lleno de orgullo haber pasado 10 años al lado de él haciendo campaña y viendo las promesas que él hizo, hoy viéndolas cumplidas. ¿Cómo no? Sin embargo, por ejemplo, en una encuesta que le da a ustedes políticamente muy bien posicionado, hay temas que la población se queja en un alto porcentaje, alto costo de la vida, el tema de la seguridad ciudadana, también el tema del desempleo. Estoy hablando de la encuesta Gallup, que a ustedes lo posiciona muy bien, que inclusive le da ganancia de causa al presidente si se presentase, como se va a presentar a la reelección, y bueno, usted al Partido Revolucionario Moderno, pero también la gente está haciendo esas observaciones. Yo quisiera que tú observes lo que va a salir en el periódico de la canasta básica. Los países latinos, ¿cuál ha sido el país que menos ha subido la canasta básica? ¿Cuál ha sido el país donde más accesible está la canasta básica en comparación con el salario mínimo? Porque tú no me puedes comparar el costo de la canasta básica de aquí con el salario de Haití o de Bolivia. Tienes que comparármelo con el salario de aquí, de República Dominicana. Y eso va a salir en el periódico. Si no salió hoy, debe salir mañana. Ya lo viste. Entonces tú sabes muy bien
que lo que te estoy diciendo es que la canasta básica apenas subió en este país. Lógicamente, todo el mundo quiere que le baje la canasta básica, pero tenemos que entender que es una situación mundial, que es una situación global que estamos pasando, donde el presidente de la República ha mantenido una canasta básica estática en el término de aumento de la canasta para que el pueblo no tenga que sufrir lo que está pasando en el mundo. Eso es admirable, eso la oposición tendrá que ver cómo lo va a refutar, porque los números están ahí, publicados, o sea, no es que lo vinimos a decir a la televisión, están publicados. Entonces, después que tú pones en papel y lápiz una cosa, no tienes cómo echarlo para atrás. Tendrán que decirle a Eddie que de dónde sacó esos números y cómo está consiguiendo esos números. Pero el gobierno está involucrado 100% en que la economía dominicana se mantenga, en que la canasta básica le llegue al dominicano, porque es un compromiso que se hizo con un pueblo que hoy, con las encuestas, como tú mismo dijiste, lo está demostrando que le está llegando. El presidente Abinader hoy tiene un 53%, pero si lo llevamos a intención de voto de los votantes, no del universo de los 10 millones, de los votantes, llega a un 60%. Porque hay que analizar la encuesta, así como tú me lo quisiste decir. La encuesta tiene que verla por adelante y por detrás. Si tú coges los 10 millones... No como le quise decir, le dije en las dos vertientes, pues lo primero Claro, que le dije fue que le da, lo ubica muy bien, lo posiciona muy bien a ustedes. Pero si tú coges el número de votantes, se nos va a casi un 60% la intención de voto con Luis Abinader. Y eso es impresionante después de 3 años de gobierno. Normalmente un gobierno los primeros 2 años cae mucho. Y cae mucho porque tiene que empezar a ver qué dejó el otro gobierno, tiene que empezar a ver cómo darle continuidad, que es algo que el presidente Abinader ha hecho, darle continuidad a las obras heredadas, que aquí nunca se había hecho esto. Si se cogió una carretera a mitad de construcción, déjala ahí, que eso no es mío, no le voy a dar logros al otro. No, es una carretera de los dominicanos, es una carretera que tenemos que disfrutar todos, por ende, tenemos que protegerla, tenemos que terminarla, tenemos que proteger esos recursos que ya se habían invertido ahí, como se hizo con el peaje sombra. Se trabajó, se peleó, se ganó. Y ahora lo que estamos tratando es que ninguna otra carretera se le pueda poner un peaje sombra. ¿Cómo no? ¿Cuándo podríamos tener entonces ya la decisión de la repostulación del presidente Luis Abinader? Bueno, nosotros, mientras la ley le permita a él estar en silencio, él no tiene por qué decirlo. Yo soy un funcionario que está en reelección completa, yo creo en la reelección de 4 años más, porque entiendo que 4 años no son lo suficiente para tú terminar una obra. Ahora, si en 8 años no la terminaste, pues ya tendrías que demostrar por qué te faltó. Y fui el primer funcionario que en la ciudad de Nueva York habló de la reelección cuando inauguramos la sucursal de Senasa en Nueva York. Yo hablé de que esto iba hasta el 28, porque entendía que Luis Abinader tenía que reelegirse, entendía que Luis Abinader tenía un compromiso con el pueblo dominicano que, aunque ha cumplido en un porcentaje altísimo, tenemos que permitirle que cumpla por lo menos en un 98%, 100% lo que él prometió, y como él está comprometido, entiendo que el pueblo está de acuerdo conmigo, el país entiende que Luis Abinader ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poder encarrilar este país de donde lo encontramos a donde está. ¿Cómo no? Le digo de cuándo podría ser el momento porque estamos en el 2023, en abril, y hay plazos, y entonces evidentemente tiene que ser este año. No se han cumplido los plazos, no te preocupes. Que eso se va a hacer bajo la ley, dentro de los plazos, para que todo el mundo quede conforme y todo el mundo entienda que él va. Él tiene que permitir, primero, que los candidatos de alcaldía, diputaciones y senaduría pues empiecen a hacer su convención para entonces él tomar su decisión, al igual que tomar la decisión de quién lo va a acompañar, etcétera. ¿Cómo no? ¿Y a usted qué le parece que la actual vicepresidenta ha hecho un buen trabajo y que podría acompañarla? Entiendo 100% que la decisión es del señor presidente y que para mí no habría una mejor vicepresidenta que la que hoy en día tenemos, porque ha cumplido con su rol de vicepresidenta,
ha resuelto donde quiera que le han encomendado, lo ha resuelto, ha estado al lado del señor presidente sin quererle hacer sombra y se ha comportado como una dama de Estado, resolviendo en cada gabinete que le han asignado, desde el gabinete de salud, minería, de medio ambiente, que estuvo un rato por ahí también. En cada lugar que ha ido ha hecho una gestión que no hay nada que criticarle. ¿Cómo no? Bueno, si están también así, pues no le preocupa algunas informaciones en el sentido de que podría haber un frente opositor, eso no le preocupa porque si ustedes están tan bien, bueno, pues barren con cualquiera. No estoy diciendo, nosotros estamos trabajando para poder llevar a Luis a ganar la reelección. Ahora, frente opositor, cuando tú haces un frente opositor de 3, 4 partidos, claro que hay que observarte. Claro que hay que ver qué estás haciendo, quiénes son esos partidos. Ahora, si tú estás haciendo frentes opositores con un ban, como se dice en la política, que es bulto, allante y movimiento, entonces no creo que haya que preocuparse mucho. Ok, o sea que no quita el sueño. No, Eso. claro que no. Nosotros tenemos que mantenernos informados, tenemos que mantenernos viendo quiénes son los que se están aliando, quiénes son los que quieren aliarse contra nosotros o con nosotros, para nosotros saber cómo actuar. Recuérdate que el caballo cuando va adelante tiene que mantenerse chequeando el jinete, el que viene atrás, porque el caballo es para adelante que va. Entonces el jinete es que tiene que chequear y ese jinete que nosotros tenemos ha demostrado que sabe cabalgar, que se llama Luis Abinader. ¿Cómo no? Él va mirando para atrás. ¿Cómo no? Mire, usted dirigió ese sector externo, como dije al principio en Ola, usted trabajaría lo mismo. Ya estamos trabajándolo. Okay. Fuimos encargados de nuevo para dirigir el sector externo. Ya hicimos inclusive un lanzamiento de nuevos dirigentes y los dirigentes que están con nosotros en uno de los hoteles de Santo Domingo hace 15, 20 días. Estuvimos con ellos presentes, donde nos acompañó la secretaria del partido para poderle demostrar al partido que ese grupo que el año pasado inscribió 200 y tantas mil personas en el padrón, otra vez está unido, trabajando, aglutinando todos los movimientos para poderle dar el respaldo que el señor presidente de la República necesita. ¿Cómo no? A propósito del tema, como es un asunto fuera del partido, usted puede ir a tocar las puertas de todos esos movimientos, están empoderados, llegaron al poder, porque no necesariamente a veces hay que llegar al gobierno, es estar en el poder, digo, no es estar en el gobierno por el tema de nómina, ¿se ha cumplido con esa gente? No solamente hemos cumplido, los hemos revisitado, porque al igual como tú dices, hay personas que no querían un empleo, tienen un buen colmado, tienen un buen sistema de distribución, tienen de qué vivir, un conuco, o tienen empresas, que son las personas que más se afilian al sector externo, y dicen, yo no voy a dejar mi empresa para irme a tomar un salario, yo quería una estabilidad económica en mi país, una estabilidad social en mi país para que mi empresa siga progresando. Y nosotros, una vez ya en el gobierno, hemos vuelto a visitar a esos empresarios, hemos vuelto a visitar a esas personas para que ellos sepan que estamos a sus órdenes, porque el gobierno no es para un puesto. El gobierno tiene muchos empleos, pero el gobierno es para poder estabilizar un país. Y ellos lo saben, los empresarios saben lo que les estoy diciendo. Y eso lo hemos conseguido y por eso andamos con la frente en alto en la calle y por eso estamos de nuevo trabajando ya con el sector externo. Como no, o sea, que eso no se ha dado el hecho de que en este caso la novia del estudiante no es la esposa del profesional. No, lógicamente, tú tienes que entender que donde tú inscribiste 206,000 personas, algunas se te quedan. Claro. Algunas no, algunos se te quedan. Pero, lógicamente, cuando tú te sientes que has podido cumplir, que tú llegas a los pueblos con la frente en alta, que tú caminas, que la gente te saluda, trabajé contigo, qué bien lo estás haciendo, qué bien va el presidente. Entonces, eso te da una satisfacción extra para tú poder seguir trabajando en la política. Hablemos ya finalmente de su provincia, que yo sé que usted umbilicalmente pues se mantiene atado a San Pedro de Macorís. Las ejecutorias de su gobierno en su provincia se pueden ver. No solamente se pueden ver, están palpables. Remodelación del Hospital Musa, la rehabilitación de las Aguas ¿Ya se Negras. concluyó por fin? Ya. No, todavía no, le quedan unos meses.
rehabilitación de ¿Podría Aguas este Negras. año, perdón, el MUSA? Sí, yo entiendo que para final de este año el MUSA va a estar abierto. Por Dios. Sí, tenemos la remodelación del malecón, tenemos la remodelación de las playas de Guayacán y Juan Dolio, tenemos el acueducto y Aguas Negras de Juan Dolio, Guayacán, Quiqueya y Consuelo, tenemos la rehabilitación de las zonas francas, el crecimiento de las zonas francas en San Pedro de Macorís. O sea, no ha habido una obra que no se haya pedido en San Pedro de Macorís que el señor presidente no haya cumplido con ella. Hasta la rehabilitación de la calle Duarte, una calle icónica de San Pedro de Macorís, ya está en fase de terminación. ¿Cómo no? De manera que se ha cumplido con San Pedro, y en el caso particularmente suyo, usted va a seguir siendo, pues, a nivel nacional, no podría haber una aspiración a la senaduría por su... De manera alguna. Okay. Yo soy un soldado del señor presidente de la República, voy a estar en la política trabajando donde quiera el presidente de la República, pero no entré a la política para optar por cargos públicos. Okay. Yo entiendo que cada uno tiene su función, los líderes que vayan a optar por cargos públicos, yo no soy líder, yo soy... Pero como que no es líder y lidera el sector externo que en muchas... Eso es gerencia, eso es saber hacer bueno, organización. Lo lidera el presidente de la República. Exactamente. Lo coordino el sector externo, pero es liderado por el señor presidente de la República porque ese es su sector externo. Recuérdate que los sectores externos duran mientras dura el presidente. Así es. Entonces, yo entiendo que los líderes que vayan a los cargos públicos, y yo seguiré trabajando para que el señor presidente de la República se reelija en el 24 y después veremos lo que pasa en este país. ¿Cómo no? Bueno, pues doctor, le agradezco sinceramente su participación. Veo que usted, pues, sobre todo es un speaker y una persona que tiene también, pues, dominio tanto del escenario político como de la situación del sector salud en sentido general, y más la parte de SENASA, o como se dice, bueno, pues se ha aprendido su tarea. Definitivamente SENASA finalmente en términos financieros está bien. Sí, claro que sí, los números son públicos, ahí están, o sea, nosotros gracias a Dios pudimos cerrar en azul, aún teniendo una cápita tan baja en el subsidiado, pero hemos hecho una gerencia con un ahorro sustancial, donde hemos podido llegar a dar los 2 millones extra de cobertura, donde tenemos un gasto administrativo por debajo de cualquier empresa privada o pública de 6.2, 6.3, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder echar hacia adelante. ¿Cómo no? Y obviamente también el tema de la reforma del sistema, porque se necesita reformar el sistema de la seguridad social. Ya eso no le compete a SENASA, eso le compete al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que continúen las reformas para mejoría del país. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.